¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a empezar una unidad nueva eh, de capacitancia y de eléctricos. Entonces, primeramente vamos a ver eh, qué es un capacitor o qué son los capacitores. Y ya después vamos a ver esta parte de los dieléctricos y cómo afectan o cómo influyen en un capacitor. Entonces, bueno, un capacitor es un dispositivo electrónico que se puede formar con cualesquiera dos conductores que pueden estar separados ya sea por vacío o por un aislante. ¿Okay? Y entonces, en esta figurita que está aquí a la derecha, pues eh, representa un capacitor, ¿no? O sea, tienes un conductor con carga, ¿no? En este caso positiva, y a una cierta distancia tienes un otro capacitor, otro conductor con carga negativa, ¿no? Entonces esto en principio lo podemos ya denominar como un capacitor, ¿no? Entonces, un poquito más adelante vamos a ver ya eh, qué tipo de capacitores puede haber y cómo se pueden utilizar y qué características tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces sí, este, esto ya lo podemos representar como un capacitor. ¿Okay? Entonces, en la práctica, lo que uno tiene es que cada conductor, o sea, cada una de estas cosas, tiene una carga inicial neta igual a cero, ¿no? Y los electrones se transfieren de un conductor a otro, y cuando pasa esto nosotros decimos que el capacitor se está cargando. ¿Okay? Entonces, de esta forma los conductores van a tener cargas iguales pero de signo contrario. ¿Okay? Entonces, así como se muestra también aquí en la figurita, ¿no? O sea, supones que esta carga positiva es igual en magnitud a esta, pero eh, la de abajo es negativa, ¿no? Entonces, esto siempre con la finalidad de que la carga neta en el capacitor sea igual a cero, ¿no? Entonces sumas esto y sumas esto con carga, pues sí, la carga neta te va a dar cero, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos o digamos que un capacitor tiene una carga Q mayúscula, por ejemplo, ¿no? Eso lo que quiere decir es que el conductor con un potencial mayor va a tener una carga más Q, y que el conductor con un potencial menor va a tener una carga menos Q. ¿Okay? Y entonces bueno, en la, al momento de estar estudiando circuitos, ¿okay? La representación que uno hace o que uno dibuja para representar un capacitor, valga la redundancia, se muestra en estos dos dibujitos, ¿no? Entonces, un capacitor, pues, lo vamos a representar como, como esta figura o como esta que está a la derecha, ¿no? Entonces, en cada uno de estas figuras, eh, las líneas verticales, o sea, esta y esta, ¿no? Curviadita, van a representar a los conductores, ¿no? Y las líneas horizontales, o sea, estas que están aquí, ¿no? A la izquierda y a la derecha, van a representar alambres conductores, eh, pues que están conectados a estos, a estos otros conductores, ¿no? Entonces, la manera más común eh, que hay para cargar un capacitor, pues es conectándolos a una batería, ¿no? De las que conocemos todos, ¿no? Y entonces una vez que el capacitor ya se carga, con cargas más Q y menos Q, como habíamos mencionado, eh, se desconecta la batería, lo cual va a crear una diferencia de potencial en el conductor, que le vamos a llamar VAB, y
que esa diferencia de potencial pues es igual a la batería al voltaje de la batería, perdón. ¿Ok? Y entonces más o menos eso es lo que uno usualmente hace. ¿Ok? Entonces, pues ya con esto podemos entrar un poquito más en materia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico en cualquier punto entre los conductores es proporcional a la magnitud de la carga, ¿no? Y por lo tanto, pues también es proporcional a la diferencia de potencial que hay entre los conductores. Si nosotros duplicamos la carga, ¿no?, en ambos conductores, eso eh, a su vez va a implicar que también se duplique el campo eléctrico y a su vez duplique la diferencia de potencial, ¿no? Pero resulta que, que la razón entre la carga y y la diferencia de potencial, perdón, esa no cambia. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a definir como la capacitancia eh, que sea igual a la razón entre la carga y la diferencia de potencial, como está aquí en la ecuación 55. Entonces esto se cumple para cualquier capacitor, ¿no?, que tengamos. La capacitancia va a ser igual a la carga entre la diferencia de potencial. Las unidades que se usan para medir capacitancia son los farad o faradios, ¿no? Los vamos a representar con una F mayúscula, y esto pues se debe a este señor, ¿no?, a Michael Faraday. Y bueno, de acuerdo a la ecuación interior, entonces los faradios resultan de tener a un coulomb sobre un volt, ¿no? Entonces un faradio vale un coulomb sobre un volt. Y, y bueno, entonces el capacitor más sencillo que nosotros podemos tener es un capacitor de placas paralelas, se le llama. ¿Okay? Y entonces este capacitor, pues como su nombre lo dice, consiste de dos placas paralelas que son conductoras, ¿no? Cada una con una área A mayúscula y están separadas por una distancia D, donde la separación entre las placas es mucho mayor, es mucho más pequeña que el área de las placas, ¿no? Es lo que se supone. Y entonces más o menos aquí tenemos un dibujito de esta de este capacitor, ¿no? Entonces tienes dos placas, ¿no? Una paralela a la otra. Cada placa tiene área A, separados por una distancia D. ¿Okay? Entonces, eh, más o menos ese es el esquema del capacitor de placas paralelas, ¿no? Y entonces vamos a suponer que las placas tienen una distribución de carga uniforme y que el campo eléctrico entre ellas, entre las placas, es uniforme. ¿Okay? Entonces nosotros ya vimos en secciones o en unidades pasadas que el campo eléctrico para cuando tenemos una sola carga, perdón, cuando tenemos una sola placa cargada, el campo eléctrico es, es sigma entre 2 epsilon 0, ¿no? Pero en este caso, si ustedes usan la ley de Gauss y, y calculan, por ejemplo, el campo eléctrico aquí entre las placas, ¿no?, entre esta distancia D, van a encontrar que el campo eléctrico es dos veces el campo que les acabo de mencionar, ¿no? O sea, es dos veces eh, sigma entre 2 epsilon 0. Entonces, por lo tanto, el campo que uno mide o que obtiene entre las placas es sigma entre epsilon 0. ¿Okay? Y entonces esto también eh, viene en alguno de los videos pasados. Entonces, eh, si no recuerdan bien cómo se obtiene el campo para cuando tenemos dos placas con cargas más Q o menos Q, o placas cargadas con una densidad de carga superficial más sigma o menos sigma, que así es como venía, creo. Pues chequenlo, ¿no? Para que lo tengan un poquito más fresco eso. Y entonces, bueno,
lo que yo quiero encontrar es una expresión para la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, pero para eso necesitamos saber pues cuál es el campo entre las placas, como dijimos, el sigma entre epsilon cero. Y entonces, pues nosotros nos tenemos que acordar que la densidad de carga superficial está definida como la carga por unidad de área. Entonces, por lo tanto, yo puedo escribir el campo eléctrico en términos de esas cantidades, ¿no? Entonces me quedaría que el campo que nosotros mediríamos en medio de las placas sería Q entre epsilon cero por A, pero también debemos recordar que la diferencia de potencial entre dos placas paralelas viene dado como la magnitud del campo por la separación que hay entre las placas. Y entonces, si ya sabemos que el campo viene dado por esta ecuación 56, al sustituirla en la definición del potencial para dos placas paralelas, entonces encontramos pues que la diferencia de potencial va a ser Q por D entre epsilon cero por A, ¿no? Donde pues la Q es la carga, la D minúscula es la separación entre las placas, ¿verdad? Epsilon cero es la constante fundamental de la permeabilidad del vacío y A mayúscula es el área. Bueno, y entonces, si nosotros metemos esta ecuación 57, o esta última parte por lo menos, en la definición de la capacitancia, entonces vamos a encontrar pues que la capacitancia tiene que ser la carga sobre la diferencia de potencial. Esto a su vez me quedaría que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es Q entre Q por D entre epsilon 0 por A, y entonces al hacer el, la división de estas fracciones, ¿no? Nos va a quedar que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas va a ser epsilon 0 por A entre D. ¿Okay? Entonces, eh, pues uno se da cuenta de que la capacitancia eh, sorpresivamente pues no depende de la carga, ¿no? Si nada más depende eh, de sus dimensiones. ¿Okay? O sea, ¿por qué? Pues porque depende del área de las placas y de la separación entre ellas, ¿no? Y bueno, y de epsilon cero, pero eso es una constante de la teoría, ¿no? Entonces, pues bueno, dices, órale, ¿no? No depende directamente de la carga, sino va a depender de la geometría del capacitor, ¿ok? Entonces, pues, la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es igual a epsilon cero por el área entre la separación de las placas. Y entonces aquí les muestro estos capacitores, ¿no? Entonces para que los ubiquen. Entonces esto es un capacitor, ¿no? Entonces si se fijan aquí viene un numerito que dice 2200, 1470 más o menos. Entonces la capacidad de los capacitores, ahorita vamos a ver. Y para que los tengan igual en sus dimensiones, pues esto es la mano pues, de una persona, ¿no? Y entonces aquí hay diferentes tipos de capacitores, ¿ok? Entonces son muy pequeñitos y si pueden ver, ¿no? Entonces también es muy usual, chavos, que se vayan a encontrar, por ejemplo, que epsilon cero ya no estén en las unidades que manejábamos antes, sino que ahora las pueden expresar como, como fareo sobre metro, ¿no? Y entonces esta forma de representar a epsilon cero eh, es equivalente al de las otras, ¿no? Esto sigue siendo las unidades en el sistema internacional, nada más que ahora se está usando pues la definición de los faradios, ¿no? Acuérdense que pues si tenemos coulomb sobre volt, entonces el volt es
es se puede escribir, perdón, en términos del campo, ¿no? Y la distancia o la separación que hay en las placas en este caso. Y entonces acuérdense que el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Entonces si nosotros metemos esto en los faradios, vamos a encontrar las unidades que teníamos antes, ¿no? Que son eh, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, ¿no? Y entonces son equivalentes, pues es lo que me refiero, ¿no? Y entonces son dos formas de escribir al epsilon cero eh, que vamos a tener. Y bueno, por lo regular estos, estas componentes eléctricas por lo regular vienen en cantidades o en... Ay, perdón, se me fue la palabra. Vienen en capacidades de microfaradios o de picofaradios, ¿no? Por lo regular. Entonces, y eso, pues ahorita vamos a ver por qué son tan pequeñitos, ¿no? Con el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y bueno, nada más para que tengan una idea, los flashes de las cámaras usan capacitores de unos cientos de microfaradios, ¿no? Entonces, se usan, por ejemplo, pues en los flash o eh, en las luces intermitentes, en los semáforos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo que dice lo siguiente, ¿no? Las placas paralelas de un capacitor de 1 faradio están separadas 1 milímetro. Entonces, la pregunta es cuál es el área que tienen las placas. ¿Okay? Y entonces, esto pues, es muy directo. Entonces, ya acabamos de ver que la capacitancia está definida como epsilon 0 por el área entre la separación de las placas. Entonces, me están preguntando el área, pues hay que despejarla. Entonces, la separación de las placas que está dividiendo la mando multiplicando y epsilon 0 que queda multiplicando lo mandamos dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría una ecuación como esta que está aquí abajo, ¿no? Tenemos toda la información, tenemos la capacitancia, tenemos la separación entre las placas y bueno, acabamos de ver cuánto vale epsilon 0 ya con unidades que las podemos usar para los capacitores, ¿no? Entonces, bueno, si uno sustituye las cantidades que nos menciona el problema, vamos a encontrar que el área es igual a 1.1299 por 10 a la 8 metros cuadrados, ¿ok? Y entonces, pues a lo mejor esto es un número, bueno, está grande, ¿no? Pero para poder dimensionar más o menos el tamaño, perdón, del capacitor, pues lo que podemos hacer es eh, calcular la raíz cuadrada, perdón, de este número, ¿no? De esta cantidad. Y lo que van a encontrar más o menos es que esa raíz les va a dar más o menos del orden de 10.000, perdón, 629.88 metros, ¿no? Acuérdense que el área de una placa, ¿no? En este caso, o sea, lo que estamos queriendo dimensionar es algo como esto, ¿no? Entonces el área de un cuadrado, de un rectángulo, nosotros sabemos que es lado por lado. Entonces aquí pues lo que estamos encontrando es que el lado de, de, de la placa debe de ser más o menos como de 10 kilómetros, ¿no? Entonces pues eso es o sería una placa enorme, ¿no? Entonces más o menos 10 kilómetros, yo siempre le digo que son más o menos como de Upija a Centro Max, ¿no? Más o menos. Entonces imagínense una placa de lado de,
de U pica centro max. Entonces, bueno, esas son las razones principales por las que los capacitores son de estos tamaños, ¿no? Entonces es imposible tener un capacitor que guarde un faradio o que podamos meterle un faradio. Y entonces, porque las dimensiones pues serían enormes, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la razón, básicamente. Ahora, no todos los capacitores que nos podamos encontrar son de placas paralelas, sino, como bien dijimos al principio, pues un capacitor lo podemos formar con dos conductores con carga positiva y otra negativa, separados a una cierta distancia. Y entonces, este es otro ejemplo que vamos a ver a continuación, el capacitor esférico, ¿no? Y el cual dice que dos esferas huecas conductoras y concéntricas están separadas por el vacío, como se muestra aquí en esta figurita. Y la esfera hueca interior tiene una carga total de más Q mayúscula y un radio interior RA. Aquí está mal, aquí debería ser interior. Y la esfera hueca exterior tiene una carga de menos Q mayúscula y un radio... no, perdón, está bien. Es un radio exterior RA, o sea, este es el radio exterior. Y el radio interior RB para la esfera hueca con carga menos Q, ¿no? Entonces, lo que nos piden es determinar la capacitancia entre ese capacitor esférico, ¿no? Entonces, imagínense que tienen dos cascarones, pues, conductores concéntricos, uno adentro del otro, y entonces nos piden calcular la capacitancia que va a tener este capacitor esférico, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, o sea, nosotros debemos de calcular la capacitancia que hay entre, entre este conductor y este de acá, ¿no? O sea, en esta área gris más o menos que está aquí. Y entonces, eh, pues lo primero que debemos de hacer, pues es otra vez encontrar la diferencia de potencial que va a haber en cualquier punto que hay entre este hueco, ¿no? O entre esta separación, si quieren, ¿no? Así lo hicimos para el capacitor de placas paralelas. Entonces, pues uno también eso ya lo hicimos, ¿no? Regresa a lo que ya habíamos calculado. Entonces nosotros sabemos que el potencial para un cascarón está dado por esta expresión, ¿no? El potencial es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 Q entre R, ¿ok? Y entonces yo quiero la diferencia de potencial, ¿ok? Entonces eso quiere decir pues que debo de agarrar esta expresión, ¿no? Evaluarla en RA y luego agarrar la otra y evaluarla en RB y hacer la diferencia de eso, ¿no? Y entonces, pues eso es justamente lo que se hace, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos la expresión, entonces decimos, bueno, el potencial en A va a ser igual a Q entre 4 pi epsilon 0 RA y le voy a restar el potencial en B, que va a ser pues Q entre 4 pi epsilon 0 RB, ¿no? Entonces voy a tener esta diferencia. Factorizando términos nos queda que la diferencia de potencial es Q mayúscula entre 4 pi epsilon 0, que va a multiplicar a 1 entre RA menos 1 entre RB, ¿no? Y entonces aquí pueden hacer un poquito de algebrita y darse cuenta que la diferencia de potencial se puede representar como esta última expresión que está acá, ¿no? Q entre 4 pi epsilon 0 RB, perdón, menos RA entre el producto de RA por RB, ¿no? Y entonces, ahora sí ya tenemos cuánto vale la diferencia de potencial. Eso lo sustituimos en la definición de la capacitancia, que otra vez acuérdense que es Q entre la diferencia de potencial. Y eso me quedaría como Q entre Q entre 4 pi epsilon 0 RB menos RA por RAB, ¿no? Y entonces otra vez las cargas se vuelven a cancelar, los términos que están dividiendo en la parte de abajo del potencial
pues quedan en la parte de arriba, ¿no? Entonces la capacitancia pues nos queda como 4pi epsilon 0 RA por RB entre RB menos RA, ¿no? Eso sería la capacitancia por un capacitor esférico, o sea, esta última expresión que está aquí, ¿no? Bueno, esta, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ya nomás para tener una noción numérica del asunto, si RA es de 9.5 centímetros y RB es de 10.5 centímetros, ¿no? Esferitas chiquitas. Entonces resulta que la capacitancia de un capacitor esférico más de ese tamaño sería de 1.1 por eso a menos 10 faradios, ¿no? O escrito de otra forma son 110 picofaradios. ¿De acuerdo? Entonces están dentro de los tamaños que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Que más o menos los capacitores andan por ahí de los microfaradios o los picofaradios, ¿no? Y entonces, bueno, aquí fíjense que el resultado de la capacitancia vuelve a ser nada más en términos de la geometría del capacitor. Para el capacitor esférico nosotros llegamos a que la capacitancia era epsilon 0 que multiplicaba, perdón, al área entre la separación de las placas. Entonces aquí, si ustedes se fijan con un poquito de detenimiento, tenemos esa forma también, ¿no? Entonces acuérdense que el área superficial de una esfera es 4πr cuadrada, ¿ok? Y entonces, pues por lo menos desde el punto de vista de las unidades R por R, ¿no? Te dan, o sea, R medida en metros, ¿no? O en unidades de distancia por lo menos. R por R te va a dar una cosa como una R cuadrada, ¿no? O metros cuadrados. Y entonces al multiplicarlo por 4pi, pues vas a obtener esa parte del área, ¿no? O sea, haciendo la analogía con el capacitor de placas paralelas. Entonces eso sería esta parte, ¿no? El 4pi, el RA por el RB, ¿no? Eso sería el área, ¿no? Y en la parte de la separación de las placas, pues sería este denominador que está aquí, ¿no? Entonces el RB menos el RA juega el papel de la D en el de las placas paralelas, ¿no? Entonces seguimos teniendo pues la misma forma, ¿ok? Que en el caso anterior, ¿no? La capacitancia sigue estando pues dada en términos eh, de la geometría del capacitor, ¿ok? Y entonces bueno, sería eh, cómo se resolvería un problema de un capacitor esférico, ¿de acuerdo? Y bueno, resulta también que, o sea, no siempre vamos a tener capacitores solitos, sino que en la práctica uno tiene capacitores conectados con más de uno, pues, ¿no? O sea, tienes conexiones donde se involucra la conexión de más de un capacitor y entonces esas conexiones están clasificadas de dos maneras, una es en serie y la otra es en paralelo y entonces pues vamos a terminar esta parte viendo cómo son esas conexiones, ¿ok? Entonces aquí en la figura que está a la derecha se muestra una conexión en serie y entonces una conexión en serie pues va a ser aquella donde un capacitor esté conectado enseguida de otro capacitor, ¿no? Y entonces eh, la conexión dijimos que pues tiene que ser mediante alambres conductores, ¿no? Y van a estar conectados entre los puntos A y B, ¿no? Así que se muestra aquí, ¿no? Tengo un alambre que está en el punto A, se conecta a un capacitor y luego ese capacitor se conecta mediante un alambre al segundo capacitor y el segundo capacitor se conecta mediante otro alambre al punto B, ¿ok? Y entonces lo que vamos a suponer aquí es que inicialmente ambos capacitores están descargados,
¿no? Y entonces cuando aplicamos una diferencia de potencial positiva y constante, ahí vamos a decir que los capacitores van a cargar, ¿no? Entonces la diferencia de potencial la vamos a aplicar entre los puntos A y B. Y lo que podemos decir de esta conexión es que la magnitud de la carga es la misma en todas las placas, ¿no? O sea, quiere decir que la carga que vaya a haber en esta plaquita en magnitud tiene que ser igual a esta y también igual a esta e igual a esta, ¿ok? En magnitud, ¿ok? Entonces, eso quiere decir pues que en una conexión en serie la carga que va a tener cada capacitor es la misma para todos los capacitores que estén conectados de esta forma, ¿ok? Y lo que va a cambiar es el voltaje que va a haber en cada uno de esos capacitores, ¿no? Entonces, el voltaje que haya, por ejemplo, en el capacitor 1 más el voltaje que haya en el capacitor 2, eso nos tiene que dar como resultado la diferencia de potencial que estemos aplicando entre esa conexión, ¿no? O en esa conexión. Entonces, para verlo un poquito más detallado, pues podemos calcular, por ejemplo, la diferencia de potencial, perdón, que va a haber en el capacitor 1. O sea, acuérdense que el capacitor 1 sería este, ¿no? Entonces sería el potencial que hay entre el punto A y el punto C que estamos poniendo aquí, ¿no? Y entonces, pero también le llamamos B1 para más fácil. Entonces el potencial en el capacitor 1 pues va a ser igual a la carga entre el valor de su capacitancia, ¿no? Esto tomando la definición de la capacitancia, ¿no? Y para el capacitor 2 pues va a ser igual la carga del capacitor o que hay en el capacitor entre la capacitancia del capacitor 2. Y entonces, si sabemos que la diferencia de potencial total en la conexión en serie es igual a la suma de los potenciales, entonces pues nos quedaría ya una cosa como esta, ¿no? O sea, yo puedo escribir pues como la carga es la misma para los dos capacitores, entonces la factorizamos de esta forma y tenemos que la diferencia de potencial eh, la puedo escribir ya como esta ecuación 60, ¿no? Perdón, que la razón entre la diferencia de potencia y la carga la puedo poner como esto, ¿no? De acuerdo, aquí ya nada más estamos sustituyendo o diciendo que el potencial B a B nomás le vamos a llamar B, ¿ok? Para no andar cargando tantos subíndices. Y entonces uno define eh, una capacitancia equivalente, le vamos a llamar, ¿ok? Como la vamos a definir, perdón, como la capacitancia que tiene un solo capacitor para el cual va a tener carga Q y va a tener una diferencia de potencial B. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a decir en este caso que la capacitancia equivalente vamos a tener que es a carga entre voltaje o bien que 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual al voltaje entre la carga. Entonces, de aquí nosotros podemos inferir pues o decir que esta ecuación que está aquí, la 61, el lado derecho de la ecuación, o el término que está a la derecha, ¿no? Tiene la forma que habíamos encontrado previamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues que para una conexión en serie, la capacitancia equivalente, o mejor dicho, el inverso de la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales, ¿no? Entonces eso es esta ecuación 62 que les pongo aquí, ¿ok? Entonces pues
si tenemos una conexión con muchos capacitores conectados en serie, entonces 1 entre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que hagamos toda esta suma, ¿no? Calculamos el inverso para poder obtener la capacitancia equivalente. ¿Ok? Y entonces, de aquí podemos ver o sacar la conclusión de que en una conexión en serie la capacitancia equivalente siempre va a ser menor que cualquiera de las capacitancias individuales, ¿no? Porque estamos sumando inversos. Entonces si ustedes obtienen, por ejemplo, algo que no comulgue con esta última afirmación, pues entonces algo está mal, ¿ok? Y entonces pues aquí en cuestión de figuritas, este primer diagrama que teníamos de nuestra conexión en serie, pues una vez que se calcula la capacitancia equivalente, podemos reemplazarlo por esta otro diagrama que está aquí, ¿no? O sea, es un solo capacitor, pero con un valor de la capacitancia equivalente de los dos capacitores que tenía anteriormente, donde la carga total es Q y el potencial es B. ¿Ok? Y el otro que les dije que la otra conexión que podíamos tener es una conexión en paralelo. ¿Okay? Y entonces esa conexión se muestra aquí ahora en este diagrama. Y entonces, si se fijan aquí, pues la diferencia de potencial ahora, o debemos conectar, perdón, los capacitores de esta forma. Y entonces aquí lo que va a suceder es que los capacitores pues, van a estar conectados entre los puntos A y B, y en este caso las placas superiores de los dos capacitores van a formar superficies equipotenciales, y lo mismo va a pasar para las placas inferiores, ¿no? Entonces pues es el voltaje que haya o el potencial, perdón, en el punto A va a ser el mismo para esta placa y para esta, y también el potencial que hay en B va a ser el mismo para la placa inferior y para la placa inferior del capacitor 1, y el mismo potencial para la placa inferior del capacitor 2. Entonces, en una conexión en paralelo, la diferencia de potencial para todos los capacitores conectados de esta manera va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces eso quiere decir pues que la diferencia de potencial que haya en el capacitor 1 tiene que ser igual a la diferencia de potencial que haya en el capacitor 2. Lo que va a cambiar es que la carga ya no se va a distribuir de manera igual como o no necesariamente se va a distribuir de manera igual como en el caso anterior, sino que ahora nosotros vamos a decir que la carga total en una conexión en paralelo va a ser igual a la suma de las cargas que haya en cada uno de los capacitores conectados de esta forma, ¿no? Entonces, otra vez partiendo de la definición de la capacitancia, yo puedo decir que la carga 1 va a ser igual al capacitor 1 por el voltaje que haya en ese capacitor, que le vamos a llamar B, y Q2 va a ser igual a C2 por B, ¿no? Y entonces, si nosotros calculamos la carga total, podemos decir pues que el capacitor 1 por la diferencia de potencial más el capacitor 2 por la diferencia de potencial nos va a dar esta expresión que está aquí. Y entonces ahora vamos a definir que la capacitancia equivalente para una conexión en paralelo pues no es más que la suma algebraica de los capacitores conectados de esta manera. Y bueno, otra vez podemos sustituir el diagrama anterior, ¿no? Que teníamos de los dos capacitores conectados en paralelo como el de solo uno, ¿no? Donde la carga total que hay en el capacitor equivalente pues es igual a la suma de las cargas. Y entonces pues ya podríamos calcular su capacitancia o equivalente o lo que queramos calcular. Y entonces pues también podemos llegar a una ecuación de
de la capacitancia equivalente cuando tengamos más de dos capacitores conectados de forma paralela, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia del caso en serie, la capacitancia equivalente es igual a la suma algebraica de los capacitores que yo tenga conectados en paralelo, ¿no? Y en una conexión en paralelo, la capacitancia equivalente siempre va a ser mayor que cualquier capacitancia de los capacitores individuales, ¿ok? Y entonces, pues son las características que tienen que esta tiene dos conexiones. Y ya para terminar, tenemos, imagínense que tienen este diagrama, ¿no? El que está en el inciso A, y nos piden obtener la capacitancia equivalente de esta red de capacitores, ¿no? Entonces la idea de cuando tengamos una situación de estas es siempre reducir, ¿no? El diagrama a, pues a tener un solo capacitor equivalente de todos los que yo pueda tener conectados, ¿no? Entonces aquí primero hay que identificar cómo están conectados los capacitores para ver o para saber cuál es la mejor manera para proceder, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos el punto A, tenemos el punto B, y entre estos dos puntos tenemos todos los capacitores. Entonces, tengo un capacitor de 3 microfaradios, uno de 11, y luego tengo dos, uno de 12 y uno de 6. Entonces, puedo identificar primeramente que el de 12 y el de 6 están conectados en serie, ¿no? Y que, y que esa conexión, ya que podemos calcular la capacitancia, perdón, equivalente entre el de 12 y el de 6, y ese capacitor equivalente va a estar después conectado en paralelo con el de 11 y con el de 3, ¿no? Y entonces vamos a poder obtener un capacitor equivalente de ahí, el cual va a estar después en serie con el de 9, y finalmente vamos a poder calcular la capacitancia equivalente de toda esta red, ¿no? Y entonces, pues así es como se procede, ¿no? Entonces primero sumamos en serie el de 12 y el de 6, ¿no? Y entonces acabamos de ver que uno entre la capacitancia equivalente, que aquí le voy a llamar C', ¿no? Entonces C' va a ser la capacitancia equivalente entre el de 12 y el de 6. Y entonces decimos, entre C' va a ser igual a 1 entre 12 microfaradios más 1 entre 6 microfaradios. Si ustedes hacen la suma, van a llegar que eso les da un cuarto, ¿no? O sea, 1 entre 4 microfaradios. Y entonces, para sacar la capacitancia equivalente, calculo el inverso de esta expresión, ¿ok? Del 1/4, ¿no? Y entonces encuentro que la capacitancia equivalente entre el de 12 y el de 6 vale 4 microfaradios. Entonces, este diagrama que tenía aquí, ahora lo puedo sustituir por este diagrama del inciso B, ¿no? O sea, voy a tener el de 3, el de 11, y ahora voy a tener uno de 4 microfaradios, ¿ok? Conectados con este de 9. Y entonces ahora dijimos que este de 3, el de 11 y el de 4 están conectados de forma paralela, y entonces para encontrar su capacitancia equivalente, que le llamo CB', pues ahí nada más hay que sumarlas así directamente. Entonces voy a tener 3 más 11 más 4, esto me da 18 microfaradios. Y entonces ahora este diagrama que tenía en el inciso B lo puedo sustituir por este otro que tengo en el inciso C. O sea, voy a tener 18 microfaradios que van a estar conectados en serie con el de 9. Y a partir de estos dos ya voy a poder obtener pues lo que me estaba preguntando el problema. Entonces, ahora sí, le llamo la capacitancia equivalente, va a ser igual a la suma de 1 entre 18 microfaradios más 1 entre 9 microfaradios. Entonces, suman pues un 18avo más un noveno, y van a tener que encontrar que la capacitancia equivalente es de 6 microfaradios, ¿no? Entonces, todo todo este arreglo de capacitores que tenía al principio, yo lo puedo representar al final como uno solo con un valor de 6 microfaradios, ¿ok? Y entonces eso sería como pues calcular
capacitancia equivalente de un arreglo de este estilo. ¿Ok? Entonces, chavos, espero que les haya quedado claro. Y si no, pues pregunten. ¿Ok? ¿Qué tal, jóvenes? Ya para redondear esta parte de los capacitores en serie en paralelo, hace un momento vimos cómo calcular la capacitancia equivalente de este sistema de capacitores que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Entonces ahora supónganse que la diferencia de potencial entre A y B es de 9 volts y ahora quieren calcular la carga y el potencial en cada uno de los capacitores que hay en el arreglo, ¿ok? Y entonces lo primero que debemos de hacer es irnos hacia atrás, ¿no? O sea, en el sentido de que nosotros encontramos que la capacitancia equivalente de toda la regla eran 6 microfaradios, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos eso y ahora nos están diciendo que la diferencia de potencial es de 9 volts, lo que yo puedo encontrar es que la carga que va a haber en este capacitor de 6 microfaradios tiene que ser de 54 microcoulombs, ¿no? Porque, pues, a partir de la definición de la capacitancia, puedo encontrar que la carga es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Y entonces eso me da 54 microcoulombs, ¿no? Eso quiere decir que si en este capacitor de 6 microfaradios hay 54 microcoulombs, quiere decir que este de 6 lo obtuvimos de sumar en serie el de 18 y el de 9, ¿de acuerdo? Y entonces, para una conexión en serie, nosotros sabemos que la carga es la misma para los capacitores que estén conectados de esa forma. Entonces, en este caso, pues tengo uno de 18 y tengo uno de 9, lo cual implica que en el de 9 va a haber 54 microcoulombs y que en el de 18 también va a haber 54 microcoulombs. Entonces, lo que podemos encontrar pues es el voltaje que va a estar distribuido entre estos dos, ¿no? Entonces, para eso pues agarramos la definición, ¿no? Y decimos el voltaje que hay en el de 18 pues tiene que ser igual a la carga que haya en el de 18 entre la capacitancia y el de 18. Entonces metemos los números y resulta que debe de haber 3 volts en el capacitor de 18 microfaradios, ¿no? Y eso implica que en el de 9, pues si la diferencia de potencial son 9 y ya encontré que en el primero hay 3, pues en el otro tiene que haber 6. Y efectivamente, para el capacitor de 9 microfaradios, pues van a ser la carga que hay ahí, que son los 54, entre los 9 microfaradios que tiene el capacitor, y eso nos da como resultado 6 volts. ¿Ok? Entonces yo ya sé que en este de 18 hay 3 y en el de 9 hay 6. Ahora, este de 18 lo obtuvimos de sumar en paralelo el de 3, el de 11 y el de 4, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para una conexión en paralelo los voltajes deben de ser iguales. Eso implica que en el de 4 hay 3 volts, en el de 11 también hay 3 volts y en el de 3 también hay 3 volts. Entonces ahora lo que podemos encontrar es la carga que va a estar distribuida entre estos tres. Y entonces otra vez usamos la definición de la capacitancia. Y entonces, por ejemplo, la carga que va a haber en el de 4 microfaradios pues va a ser la capacitancia que tiene por el voltaje que hay ahí. Y entonces, pues ya nada más hay que sustituir los valores y vamos a encontrar que en el de 4 debe haber 12 microcoulombs. En el de 11 debe de haber 33 microcoulombs y en el de 3 microfaradios debe de haber 9 microcoulombs, ¿no? Y entonces, si ustedes suman la carga que hay entre esos tres capacitores, pues efectivamente nos dan los 54 microcoulombs que había en el de 18, ¿de acuerdo? Entonces estamos bien o vamos bien. Y entonces finalmente nos faltaría encontrar cuánta carga y cuánto voltaje hay en el de 12 y en el de 6, ¿no? Porque estos dos, o el de 4 más bien lo obtuvimos al sumar
estos dos en serie, ¿no? Entonces yo ya sé cuánto voltaje, cuánta carga, perdón, y cuánto voltaje hay en el D4, ¿no? Que son 12 microcoulombs y 3 volts, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que en serie las cargas deben de ser iguales. Eso implica que en el de 12 microfaradios debe haber 12 microcoulombs y en el de 6 microfaradios también debe haber 12 microcoulombs. Y entonces, ya para terminar, pues el voltaje que va a haber en el de 12 pues es igual a la carga entre la capacitancia. Eso implica que van a ser 12 microcoulombs entre 12 microfaradios, eso nos da un volt. Y ustedes pues ya pueden saber que si en el de 12 hay un volt, pues eh, los otros que falten tienen que estar en el otro capacitor. Y efectivamente, si uno calcula el voltaje que hay en el de 6, pues van a ser 12 microcoulombs entre 6 microfaradios. Y eso nos da 2 volts, ¿no? Y entonces 2 volts más 1 volt nos dan los 3 volts que hay en el de 4 microfaradios, ¿no? Y entonces eh, traten igual de repetirlo, chavos, de forma más calmada. Eh, pero de todas maneras, ya saben, si hay cualquier duda o pregunta, pues me la hacen llegar. Nos vemos la próxima.